Yo muy bien. Gracias por estar aquí con No, nosotros. gracias a ti por la entrevista. Un día caluroso aquí en tu casa, gracias por la invitación. Preparamos un poquito las cámaras para poder tomar un historial de tu experiencia en Cuba, la revolución, peleando en Bahía de Cochinos y ahora aquí en los Estados Unidos. Mi nombre es José de Jesús Castaño. Tengo ahora 78 años, soy uno de los más jóvenes que fue en la invasión de Bahía de Cochinos. Fui paracaidista. Como tú sabes, nos entrenamos en Guatemala y de ahí fuimos para la Bahía de Cochinos. Antes de la revolución, yo era un muchacho joven. Desde niño me gustó tocar la tumbadora. A los 9 años ya tocaba la tumbadora. Y fui Boy Scout, elegido como uno de los mejores Boy Scouts en Cuba. Y me mandaron. ¿En Cuba había Boy Scouts? Oh, claro, éramos grandísimos. Ahí después te voy a enseñar un álbum. Y fui elegido para representar a Cuba en un campamento de Boy Scouts en Nueva York. El chiste es que gano la beca y voy a casa y le digo a mi papá y a mi mamá, necesito un pasaporte. Me voy para Nueva York con 14 años. Porque, ¿what? No, estás loco. Pero sí, fui a Nueva York, representé a Cuba muy bien y vino la revolución. ¿En qué año fue eso? Esto fue en el año 56. Okay, tenía 14 años. Vino la revolución, mi padre era primer teniente del ejército, que más adelante vamos a hablar mucho más de eso, y nos asaltaron la casa de los comunistas. Teníamos un apartamento en la calle Orreli y Aguacate, en La Habana Vieja. No éramos gente rica ni nada, íbamos a escuelas públicas, al Instituto de La Habana. Y los comunistas entraron, rompieron todo y nosotros salimos huyendo por la azotea. Ahora, tú mencionas que tú fuiste a Nueva York cuando tenías 14 años, en 1956. Correcto. Entonces, la revolución no había comenzado. No, para nada. Todo estaba tranquilo en Cuba. Bueno, estaba ya la revolución andando en las ciudades y cosas, ¿no? En el sentido que los revolucionarios de Fidel ya estaban en la calle tratando de... Sí, y en el 56 ya Fidel ya estaba en la loma. Ok. Explícame un poco de eso para poder crear una base para los que nos están mirando de lo que sucede antes que empiece la revolución y Fidel. Bueno, si tú quieres podemos irnos, si tenemos 5 minutos, podemos irnos un poquito atrás. Sí, vamos, ¿Okay? Explícame. Vamos a ir a 1933 en Cuba, La Habana, lo que se llama el Machadato. ¿Okay? La revolución contra los españoles, recibimos la independencia de España en 1898. En 1902 se declara la República de Cuba. Y ahí ya empezaron las políticas y las cosas. Sale un ex general de la Revolución Cubana, uno de los más jóvenes, llamado Gerardo Machado. Y ahí empieza a hacer política y en 1925 sale presidente por una elección libre con el apoyo de todos los partidos políticos que había en Cuba. Machado fue tremendo presidente, construyó la carretera central en Cuba de 700 kilómetros, que dicen que fue una obra, toda la isla de punta a rabo, que dicen que es una cosa, ingeniería y el equipo y todo que usaron, número uno. Hizo el Capitolio de Cuba, que es copia del Capitolio en Washington, en Estados Unidos. Hizo el Palacio de Bellas Artes, bueno, inversiones de todas las partes del mundo metiendo dinero en Cuba. Hizo sus 4 primeros años, pero entonces quiso otros 4 años más. Pero entonces ya al segundo año había una revolución en Cuba, tiroteo en las calles, era un desmadre, como decimos. ¿En qué año fue ese? Eso ahora es en el 1931. Okay. Mi abuelo, ahora viene parte de la familia, mi abuelo, el capitán Castaño, del cuerpo ingeniero, esos 2 últimos años de Machado en la revolución, lo que le dicen el Machadato, era jefe militar de La Habana, jefe militar de La Habana, y ahí estaba el tiroteo por donde quiera, gente presa, etc. Entonces,
ya la gente no estaba con Machado y empiezan los problemas. Entonces sale un sargento llamado Fulgencio Batista, y se pone de acuerdo con otros sargentos en toda la República y empiezan a pelear contra los oficiales, tenientes, capitanes, coroneles del ejército. Estos oficiales se refugian en el Hotel Nacional, famosísimo, está en todos los videos de Cuba, está en una loma, mirando el malecón, mirando todo, y los oficiales se meten allí a protegerse con sus armas. Batista... Como si fuera una base. Una base. Para ellos. Batista, con sus sargentos y clases del ejército, traen unos cañones de artillería y le empiezan a meter 4 o 5 cañonazos al Hotel Nacional. Y le dan. La cosa es que cuando los oficiales, me imagino, incluyendo mi abuelo, estaba metido ahí adentro, se dan cuenta que el embajador americano, Samuel Wells, está hospedado en el hotel porque había perdido el lease de su casa y entonces vino al hotel a quedarse. Entonces los oficiales dijeron, no podemos que esto suceda al embajador. Entonces se rindieron, dicen que fusilaron a algunos, asesinaron, no sé qué, metieron otro en la cárcel, pero mi abuelo salió vivo hasta el día que se murió. Y en ese momento eran las personas de Machado contra los sargentos de Batista. Eran Okay. oficiales. Pues esa es la historia del Machadato. Ahí sale Fulgencio Batista y Saldívar, que por muchos años estuvo metiendo la mano en Cuba. Él se declara caudillo, coronel, presidente y todo. Después del... ¿Hubo elecciones para Batista? Sí, después hubo unas elecciones que salió el doctor Grau San Martín, un presidente elegido. Después de él salió otro presidente que se llamaba Carlos Frío Socarrás. Y entonces iban a haber elecciones, todo estaba tranquilo, iban a haber elecciones en Cuba otra vez en el año 52, 53 por allá. Y es cuando Batista, famoso Fulgencio Batista y Saldívar, da otro golpe de Estado. El primero fue el 4 de septiembre de 1933 y ahora fue el 10 de marzo de 1952. Cuando tú dices golpe de Estado, Sí. ¿qué tú quieres decir con eso? Coup d'etat. Okay. Cuando los militares entran y nadie hizo nada por contrarrestar a Batista y fue un paseo por el carnaval. Like a takeover. Y took over. Y no pasó of nada, Cuba. no pasó nada. Okay. Todo el mundo cambió el cartelito, viva Batista, esto, lo otro. Okay. Pero al año siguiente, en 1953, un grupo político, no militar, político, dirigido por Fidel Castro Ruz, ahí viene el otro nombre que ha metido la mano en Cuba por muchos años, más que Batista. Y él elige un grupo de 122 personas y van a una finca cerca de Santiago de Cuba, ¿En qué año pasó eso? en el año 53, un año después que Batista Ok. tome el poder. Se mete con Raúl Castro, un grupo de patriotas, pudiéramos decir, que querían quitar Batista de a Batista del poder. Y las personas que se acercan a Fidel Castro, ¿eran amigos de él o Eran gente que él personas de- organizó Ok. el ataque. 122. Se van a Santiago de Cuba y entran de madrugada. Pero en Santiago habían fiestas de carnaval. Todo el mundo andaba en la calle celebrando, que eran famosos los carnavales de Santiago, y se meten en el cuartel Moncada. ¿Ok? Ahí habían 400 soldados y oficiales. Un cuartel es como un barracks del Es una- ejército. es una barraca, sí. Ok. Y habían soldados armados y todo. Y habían varios en el país. En todos los países hay. Y entonces se meten ahí adentro, un grupo entra al hospital y pasan a cuchillo a gente que estaban en las camas y todo. Otro grupo ataca aquí, otro grupo ataca allá. Pero empieza el tiroteo. Empieza el tiroteo y ellos entonces salen huyendo y se meten en la Catedral de Santiago de Cuba, escondidos, Los fidelistas. los fidelistas.
¿Qué pasa? Que entonces creo que era Chaviano, el coronel Chaviano, les cae atrás. De los 122 creo que matan como 90 y quedan unos 30 y pico, más o menos, escondidos en la catedral. En eso llega el ejército y sale el Monseñor Pérez Cerante. Oye los nombres que te estoy dando. Sí. El Monseñor Pérez Cerante sale con la cruz y pide que no los maten. Los cogen presos, les hacen juicio, a cada uno le echan esto, al otro tanto y tanto, tanto. A Fidel le meten 15 años. Y los mandan a una cárcel que había en el sur de La Habana, una isla que se llamaba Isla de Pinos. Sí. Ahora Fidel le cambió el nombre y se llama Isla de Isla de la Juventud. Y ahí traen a todos los negritos de África y todo, que dicen que van a estudiar y los ponen a tirar fertilizantes y esto y los hacen trabajar por muchos años, yo no sé ahora, pero fue famoso. Entonces Fidel se mete 15, una pena de 15 años, pero no las cumple. ¿Por qué? Fidel está casado con la hermana de un senador llamado Díaz Balar, que aquí en Estados Unidos todos conocemos la familia Díaz Balar, que son los hijos del senador. Uno es José Díaz Balar, que es el que da las noticias nacionales en el canal 52 Telemundo. Y a veces sale en los fines de semana en las estaciones americanas. Tipo graduado aquí, pero es hijo de Díaz Balar, nacido aquí. Otro hermano es Lincoln y hay otro más que fueron en la Casa de Representantes, House of Representatives, en Washington. Todavía hay uno que está en el House of Representatives. Right. Okay. Entonces, ese Díaz Balar famoso tiene una hermana que está casada con Fidel Castro, donde tienen un hijo que es el famoso Fidelito. Y entonces le pide... Porque la familia Ballard vivía en La Habana y estaban... Sí, senador, el tipo era grandísimo. Era senador de Batista, del partido de Batista. Famosísimo el tipo. Entonces dicen que, ¿por qué no le da amnistía a mi marido? Y entonces el Congreso que había en Cuba le da la amnistía a Fidel Castro y a todos sus secuaces que estaban en la cárcel. Ahí empieza ahora la historia revolucionaria por segunda de Fidel Castro. So, antes que empecemos a tocar bases de la revolución, en este momento ya son los años 54, 1954 en Cuba. Sí. Cuéntame un poquito de tu vida en ese tiempo, en 54. ¿Qué tú estabas haciendo? ¿Tenías unos 15, 16 años? Bueno, yo estaba estudiando en el Instituto de La Habana el segundo año. ¿Qué es lo que estudiabas? No, es lo que en Cuba le decimos bachillerato. Okay. Son 5 años. Viene a ser un college aquí. Okay. No hay high school. Es de elementary al bachillerato. Okay. Son 5 años. Tú no escoges tus asignaturas ni nada. Ahí todo el mundo va por la línea. Y entonces ya en el 4.º año, en el 5.º diré, tienes que tomar francés y te gradúas en una materia, o si no tienes que tomar otra clase, y entonces ya el 5.º año es ya lo máximo. Te dan un diploma de ese tamaño y ese era el objetivo. Mi hermano y mi hermana son graduados de bachillerato en Cuba. Entonces ellos empezaron a trabajar con la compañía de teléfonos porque mi papá tenía muchos contactos dentro de los sindicatos. Entonces tú estabas estudiando el segundo año. ¿Qué es lo que te gustaba estudiar? Cuéntame. Yo era mal estudiante. Me gustaba la geografía, historia, pero lo que eran las matemáticas y cosas así, yo era malísimo. ¿Ok? ¿Ibas al colegio por el día y después salías? Entonces, ¿te gustaban los deportes? Sí, jugué aprendiz de quarterback, o sea, el mariscal de campo que dicen los mexicanos, de quarterback. Empecé a practicar, pero me metieron un zapatazo en la boca que por poco me tumba los dientes. Entonces mi papá me dijo, o Boy Scout o fútbol. Y yo dije Boy Scout. Yeah. Y me dediqué entonces a los Boy Scouts y llegué al top. Teníamos la mejor tropa de Boy Scouts en La Habana. En un día nos graduamos como 15 caballeros Scouts, que ese es lo máximo, la medalla más grande de los Boy Scouts. Recibí la medalla que daba la Iglesia Católica, entonces me tuve que aprender la misa en latín completita, meterme como 50, 60 horas de misa en latín ayudando al cura. Todo era ser grande.
Sí. Cosa que me ayudó después cuando me fui a los campamentos de Guatemala, cosa que me ayudó después cuando estuve 7 días metido en los pantanos en Cuba, cosa que me ayudó cuando estuve 2 años preso en el Castillo del Príncipe, porque Cuando- tenía unas condiciones muy fuertes Sí. de los Boy Scouts. Entonces, cuando tú estabas estudiando, ¿cuál era tu sueño en tu vida en ese momento? ¿Tú querías graduarte, Bueno, ser algo? ¿Cuál era tu yo sueño siempre quise ser un caricaturista, cartoonist, tuyo? Really? un cartoonist. Yo te miraba así, con 14 años, 10 líneas, ya todo el mundo sabía quién era la señora del Río. ¿Ok? Hasta que hace unos años ya no pinté más. Y todo eso es práctica, tú sabes, tienes que estar. Sí. Ahora le digo a mi nieta, circo, 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 y ya así empieza a dar, con 3 años empieza a dar circo. Y entonces mi papá dijo, no, mis hijos tienen que ir a la universidad. Si tú quieres pintar, pues hazte arquitecto o hazte otra cosa. Cosa que no llegué a nada, ni caricaturista ni nada, porque yo quería hasta por la noche ir a había muchas escuelas en Cuba. Había escuelas para tirar para arriba. Cines de teatro, creo que en La Habana habían como 300 teatros. Y todos los días cambiaban de película. Tú querías ver una película francesa, ibas a este cine. Si querías la mexicana, ibas a este. Todos se especializaban en un idioma y en algo. Era increíble La Habana. So, la vida en Cuba, a los 16 años, tú estabas aprovechando tus años de teenager, saliendo con tus amigos, Bailaba mucho. bailabas Yo mucho. bailaba mucho. Todavía tengo una amiguita que era una compañera de nosotros. Éramos 4 parejas. Y todavía está en Miami, de vez en cuando nos carteamos. Ella sí tiene mi edad y dice que se va a bailar todos los viernes. Pero bailaba, que eso era un fenómeno. Y salíamos los 4 parejas, a bailar. Llegábamos al centro asturiano, empezaba la orquesta y salíamos los 4 a hacer la rueda y todo. Nadie salía. Sí. Entonces ya nos sentábamos, entonces la gente salía a bailar. No, éramos tremendos, tremendo, tremendo. Pero los Boy Scouts fueron cerrados en enero del año 59, los cerraron. Y entonces empezaron a sacar los pioneritos. Con lo mismo, con la pañoleta al cuello, pantalón corto, pero los entrenaban a ser comunistas, de niñito. Por ejemplo, el niño va a la escuela y la mamá le dice, tú no eres comunista, acuérdate, tú no eres comunista. Llega a la clase y la maestra empieza a dar los eslogan y las cosas que tienen que decir y él no hace nada. Y la maestra le dice, ¿por qué? Dice, porque yo no soy comunista, yo no quiero ser comunista. Entonces la maestra dice, así, ok, me voy a ir a fumar un cigarro afuera. Y sale afuera de la clase. Y esta es una muchacha de 17 años dando la clase. Y entonces se levantan todos los pioneristas y le dan una entrada de piñazo al chiquillo que tiene 6, 7 años, que llega a la casa llorando y le dice a mamá, yo quiero ser comunista. ¿Ok? Y así van entrenando. Vamos a rezarle a Papá Dios. Papá Dios no viene. Entonces decían al otro día, vamos a rezarle a Fidel Castro. Y al otro día venía un camión del ejército con juguete y dulce y cosas y le daban a uno. Y así es, desde esa primera edad empiezan a lo que le decimos en inglés brainwash. Right. The indoctrination process. So, why do they take out the Boy Scouts from Cuba? I mean, Porque el Boy Scout, muy buena pregunta. El Boy Scout tiene, esta es la señal del Boy Scout. ¿Ahí la ven? Sí. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Dios, patria y familia. Esas 3 cosas, el comunismo no cree en ninguna de las 3. El comunista no cree en Dios, no cree en la patria, ellos son internacionalistas. Si hay un comunista en Venezuela, todos van para allá. Y la familia la destruyen. Sí. La destruyen por completo. Entonces el Boy Scout no era bueno para eso. Varios de mi patrulla se fueron a ser comunistas. El asistente mío después tenía 4 bocas, era capitán de una compañía de 4 bocas, que eran unos cañones para tirarlo a los aviones y eso. Otro más que le decíamos Ojos Bellos, también se hizo militar, porque era la edad de ya entrar al ejército, a los 16 años. Antes de esa experiencia tuya, llévame al momento que Cuba se siente disolucionado con Batista y entonces empiezan a cogerle
o arrimarse a lo que es los Fidel y el grupo de Fidel? Bueno, mira, ya estamos Ya estamos en los años 58, 54. 54. En el año por ahí, 54, 50, no más, son 4 exactos. Hay una mano de coroneles del ejército de Batista que van a dar un golpe de Estado. No, nadie lo sabe. Mi padre era primer teniente del ejército, pero no siendo batistiano, toda la vida nunca fue batistiano, porque pudo llegar a coronel. Pero el problema de mi abuelo con Batista, allá en el Hotel Nacional, Batista se acordó de ese nombre Castaño toda la vida. Entonces mi padre entró en el ejército y todo, la academia, etcétera, pero no llegó a capitán. Porque tu abuelo estaba con Batista, entonces... No, mi abuelo estaba en el Machado, Okay. con Machado, y Batista le metió los cañones, y mi abuelo, capitán Castaño, jefe de La Habana, Batista se tenía que acordar de ese nombre. Entonces estaba tu abuelo con Machado y entra tu papá en el ejército. En el ejército de Batista. De Batista. ¿Ok? So, papá y Bueno, hijo. el ejército constitucional. Okay. Porque hubo varios presidentes. Like the military here in the Yeah. United States. Ella era You're militar. not fighting for a president, you're fighting for your country. Entonces, estos coroneles, coronel Barquín, coronel Vázquez, Varela, todos ellos van a dar un golpe de Estado a Batista. Creo que eran como en el 54 por ahí o más. Y llega el chivatazo, como decimos nosotros, el chivatazo, llega al servicio inteligencia militar, donde mi padre lo habían nombrado, que ahorita llegamos a eso, el departamento AAD, dentro del servicio de inteligencia militar, que era la policía dentro del ejército. ¿Okay? Un servicio fuerte del ejército. Y entonces, like the Secret Service here in the United States or the FBI, CIA? Era más o menos. Okay. Era más o menos fuerte, todo el mundo de uniforme. Okay. Okay. Entonces llega allí y nombran a mi papá, porque era amigo del jefe del servicio de inteligencia militar, okay, Blanco Rico, coronel Blanco Rico, que era una dama, ahí no se le podía dar una galleta a nadie, ni un piñazo. Y entonces nombra a mi papá por sus experiencias de policiología. Él daba clases de policiología en las academias militares, en todo. Fue profesor de idioma en la Academia Militar del Caribe. En fin, mi padre era un cerebro, hablaba 6 idiomas. ¿Ok? Entonces, nombran a mi papá a coger a todos estos coroneles presos. Mi papá los agarra y los meten presos también en la isla de Pino, donde había estado Fidel. En ese momento, ¿a dónde está tu abuelo que estaba con No, Machado? mi abuelo fumando un cigarro así todos los días. Okay. Estaba tranquilo, él no hablaba nada, no se sabía nada. Uno se enteraba por los abuelitos, o la abuelita y el otro. ¿Pero él estaba con el ejército? No, retirado del año 33. Okay. Le daban su pensión, todo, pero él calladito, de eso no se hablaba. En Cuba eso era tabú. Nadie quería hablar del Machadato, ni lo que pasó. Okay. Nada. La ¿Y historia, él estaba de acuerdo con tu papá estando con Batista? Acuérdate, mi papá era oficial del ejército constitucional. Okay. Nunca fue batistiano. Okay. Y vas a ver el final. Entonces, viene Fidel Castro en el año, creo que fue como el año 55, 56, y está en México, ¿ok? Fidel está en México, y viene el general, ¿cómo se llama? General Bayo, creo que se llamaba Bayo, español, que había salido huyendo de la Revolución de España y estaba asilado en México. Ahí se junta con Fidel, le explica cómo es la guerra de guerrilla y demás. Entonces Fidel habla con el presidente exilado en Miami, Carlos Prigo Socarrás, que Batista lo había quitado el 10 de marzo del 52. Vivía en Miami, todo el mundo para Miami. Allí él dona $50,000. ¿Quién es que dona eso? Carlos Prigo Socarrás, el expresidente, a Fidel Castro, que está en México, para comprar un barco. Un barco que era grande, no muy grande, ¿no? Pero cabían 81 personas que iban a ser los guerrilleros. Ya tenían unas armas que habían conseguido, todo. Y sale ese barco de la parte caribeña de México y van rumbo a Cuba.
¿Qué idea tú piensas que tenía Fidel con su grupo para invadir a Cuba y tomar poder? ¿Qué es lo que quería hacer? Bueno, él es un cerebro. Para la maldad, pero es un cerebro. Era, gracias a Dios. Y entonces él con ese grupo de personas iban a hacer guerras de guerrilla en Cuba. Guerras de guerrilla que trabaja en muchos países. ¿Okay? Entonces ellos salen en ese barco. Ya él estaba indoctrinado al comunismo. No era, era secreto, pero él ya estaba las mentalidades de las leyes comunistas y todo el lío. Tuvo como 2 años en la sierra, así que en 57 y 58. Pero cuando llegan a una parte de Manzanillo, que es un pueblo, ellos llegan allí y viene el ejército a pelear contra ellos. El ejército batista era un ejército muy malo, en armamento, en todo. Todavía tenían unos fusiles que se habían usado en la guerra de independencia en Cuba. Horrible. Pero llegan y empiezan a pelear contra los guerrilleros. De los 81 quedaron muy poquitos, creo que más de media docena. Fidel, Raúl, en eso aparece el famoso Che Guevara, que no era nadie, era un polizonte ahí en el barco que se metió. Él se subió al barco. Se metió en el barco y... Desde México. Desde México y se hizo guerrillero. ¿Ok? Entonces llegan allí y suben la loma, lo que es el Pico Turquino, que ya no estaba muy poblado ni nada, y empiezan a hacer la guerra de guerrilla. En ese tiempo yo he leído y me han contado que cuando Fidel estaba en el monte, Ajá. empezaban los muchachos, los jóvenes, a dejar su familia e irse para el monte a apoyar a Fidel y a entrenar con él. No hubo mucho de eso. Al final de la revolución tenían 3 columnas y cada columna tenía como 100 guerrilleros. Una columna la tenía Camilo, otra la tenía Raúl y otra el Che Guevara. Y Fidel allá en la loma, él con su fusil telescopio. La cosa es que viene el periodista del New York Times y lo meten hasta allá arriba y hace un Robin Hood, crea un Robin Hood de la Revolución Cubana. Entonces Fidel le explica que va a ser la reforma agraria y que esto no va a haber corrupción, va a haber elecciones libres inmediatamente, cosa que no cumplió ninguna. ¿Y el periodista entonces hace ese escrito? En el New York Times. Okay. Y entonces hace varios. Y entonces la gente empieza, hey, ¿quién es este tipo? ¿Quién es Fidel Castro? Que mira, que estaban haciendo la propaganda. La propaganda. Pero la juventud también, había otro grupo, habían varios grupos. Había un grupo que era el Directorio Estudiantil Universitario en la universidad. Y entonces ahí esos empezaron a hacer estos grupos. Hubo un grupo que se fue al Escambray, que es el centro de Cuba, una montañita que hay ahí. Se fueron al Escambray, hicieron el segundo frente. Ya empezó a regarse. Cuando tú dices el segundo frente, ¿qué quieres decir con eso? Bueno, el primer frente estaba en Oriente, en las lomas de la Sierra Maestra. Okay. La Sierra Maestra. Pero este era el grupo. En ese frente, ¿qué sucedió ahí? Ahí empezaron a crecer. Okay. Empezaron a crecer, donde hacen las 3 columnas y tratan de hacer una invasión. Entonces llegaron a Cuba, entraron por Santiago de Cuba. No, por Manzanillo. Por Manzanillo, toman la Sierra Maestra en Oriente, empiezan a crecer en fuerza, a entrenar y a crecer su ejército. Y la gente empieza a recolectar medicina, armas, esto, lo otro. Para el grupo de Fidel. Para el grupo de Fidel. Para el grupo de Fidel se llama ahora 26 de julio, que es la fecha de que ellos atacaron el cuartel Moncada en el año 53. Okay. Entonces ese fue el día. Entonces ellos tomaron, eso todos los comunistas lo hacen, primero atacan un lugar, entonces toman el nombre de ese día, etcétera, etcétera. La bandera es roja bajo el negro, o sea, la sangre sobre el luto. Todos los partidos comunistas tienen la bandera roja y negra. Si te vas a ver todos los movimientos revolucionarios, rojo y negro. Okay. No es de Fidel, es internacional. Entonces, pues ahí estamos ya en la sierra
y empieza entonces a tratar de meter. Hubo un coronel que Batista hace un tren, está en una película que hace Andy García, The Lost City, muy buena. Yes. Ahí hablan de mi papá, Yeah, I ahí saw hablan de mi that. papá. Ahí entonces, este tren estaba armado bien con unos cañones, etcétera, y este coronel le vende el tren a los guerrilleros. O sea, una corrupción tremenda que había en Cuba, todo el mundo a ganar dinero. Esa era Cuba. Todo era dinero, 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 dinero. Pero Dinero. Cuba era un país en su momento había rico, mucho. ahí Había mucho. turismo, Había muchas de compañías todo. americanas Había de todo. iban. Había un ferry que iba de Cayo Hueso a La Habana. Really? Sí, un ferry. La gente iba en los carros, se bajaban en sus carros a manejar por Cuba. So there was a ferry from Key West all the way to Havana in the 50s. That's pretty cool. Ajá, ok. Y entonces se hizo el primer apartamentos horizontales, el Foxa, increíble, La Habana. Hoteles, Hilton, lo otro. Habían bandas de música, de cha-cha-cha, era lo que estaba de moda. Yo creo que habían unas 15 o 20 bandas de música famosas. Tú sabes, en fiestas, habían club, que yo fui a uno de ellos, que era de gente negra. Gente negra, un club de gente negra, de billetes. Había gente que fueron ministros de Batista, negros. El negro andaba igual que el blanco. Siempre ha habido discriminación. La hay aquí, la hay allá, la hay en todos lados. A veces discriminamos a otra raza o nos discriminamos porque el tipo le huele mal la boca. Siempre hay discriminación. ¿No? Pero Eso. había, en ese sentido, en esos años, había mucha unión, mucho negocio, comercio. Oh, increíble. Estaba Todos creciendo la economía Todos de los Cuba. todos los países invertían. Ahora cuando... Vamos a regresar ya tocamos un poquito que La Habana y Cuba estaba bueno. Cuando me votan a mí del Instituto de La Habana, nos votan de la clase, toman el apartamento, todo, salimos yendo. Okay, mi papá preso, después aquí caemos en eso. Y entonces resulta que viene un amiguito y me dice, mira, esta gente anda buscando un muchacho para la oficina. Voy allí y parece que el tipo se siente, tú sabes, lástima conmigo y me da el trabajo. Yo no sabía nada. Entonces ahí me ponen con una máquina de escribir a mandar recordatorios de pago. Esos gallegos, ¿okay? Se llamaba la compañía Peláez Pires, eran gallegos. Llegaron a Cuba cargando sacos en el puerto. Antes no habían contenedores, eso vino muchos años después, pero todo se cargaba en el lomo. Pues esos gallegos reunieron, hicieron su almacén de comidas. Eran el segundo almacén de comida en Cuba en tamaño. El más grande era la Swift americana. Había de todo. No había problema de comida. Pues ellos tenían ese almacén. Enfrente había otro almacén llamado Empacadora San Felipe. Manteca, aceites españoles, chorizos, jamones españoles, otro negocio completamente diferente. Entonces construyeron en Camagüey una compañía que se llamaba Molinos Arroceros de Camagüey S.A. Eso era un molino para el arroz, pero habían construido 36 silos. ¿Sabes lo que es un silo? Silos. Yeah. Así unos tubos donde metían el arroz. 36 silos con maquinaria alemana, elevadores, bodegas, La producción ferrocarril, oficinas, todo. No había problema de la comida para el público. En esos momentos, ya Fidel en el poder, el Che Guevara en un día lo mandan, lo hacen ministro Ya de... Fidel estaba en el poder. Sí, ya, los primeros meses, ya. Empezaron los fusilamientos, que no paraban los fusilamientos, a quitarle las cosas a la gente, las casas, los edificios. En un día, yo me acuerdo que lo leí en los periódicos, que mi hermano siempre me dice, ¿tú te acuerdas de todo? Yo leía mucho los periódicos, todavía tengo memoria, un poquito. Entonces, en ese el Che Guevara confiscó 5.000 empresas en un momento, en un decreto así, 5.000 empresas. Me acuerdo que uno de los nombres grandes que yo me acuerdo decía, ¿pero por qué? El Banco de Boston. El Banco de Boston. Entonces, estos gallegos en ese minuto perdieron su finca
de recreo privada, que tenían una finca Wow. que ellos iban a los domingos allá, que tenían un puerco grande y una vaca y todo. Perdieron su finquita, perdieron los molinos arroceros de Camagüey, perdieron el Peláez Pire de los productos que traían de otros países y todo, perdieron empacadoras, todo en un minuto. Tiene que haberse suicidado. Explícame el día que Fidel tomó poder, que se declaró ya que era, bueno, él seguro se declaró presidente, pero después luego se declaró. Bueno, él siempre nombró a alguien presidente. Él era primer ministro. Ok. ¿Qué día fue ese? No, yo no me acuerdo qué día, pero fue a los principios de la revolución. Él empieza a coger poder y a meter miedo. La cosa era meterle miedo a la gente. Fusilamiento, gente desaparecida. Se escapaba un tipo y mataba a alguien. Por ejemplo, él desapareció al segundo de la revolución. Camilo Cienfuegos era un tipo grande, hermoso, con una barba así ancha, un sombrero de cowboys, de vaquero. Entonces él iba siempre con Fidel, al lado de Fidel. Inclusive Fidel le salió un dicho que decía, voy bien, Camilo, cuando metía sus discursos de horas y horas. Y entonces ya empieza el problema de comunista, no comunista, y mandan a... ¿En qué año? Ya es 59. Okay. Entonces manda a Camilo Cienfuegos, creo que fue a Camagüey, que había un tipo que se estaba revirando. Sí. Camilo va para allá en una avioneta, la avioneta se pierde. No aparece la avioneta por ningún lado, porque la gente estaba triste, habían cerrado los negocios de La Habana, esperando que apareciera, y la gente lloraba por Camilo Cienfuegos, y claro, él se dio cuenta que este tipo le hacía sombra. Fidel entonces había que desaparecerlo. Empezaron a desaparecer los comandantes. Había uno que era comandante Williams, un americano. Lo mandaron a una laguna a criar sapos, ranas, en la laguna de La Habana. En ese momento, ¿qué papel hace tu papá? Bueno, mi padre, antes, cuando Batista toma el poder, ¿ok? Ahí es donde mi papá coge fuerza. Empieza la Guerra Fría, los años 50. Viene la Guerra Fría con Rusia. Entonces los americanos van a Batista y le dicen, mira, tienes que poner el Partido Comunista fuera, outlaw, fuera. No puede ser un partido oficial. The US government tells Batista. El Servicio de Inteligencia Militar, donde estaba mi padre, le dan fuerza a mi papá, pero no rangos, le dan fuerza para que destruya el Partido Comunista en Cuba. Destruya el Partido Comunista en Cuba. Entonces mi papá... Fuerza diciendo, tú tienes autoridad de hacer lo que necesitas hacer, pero tú no tienes rango. No tienes rango. Ok, por segunda vez, porque el primero fue el que agarró a todo el mundo preso en el golpe de Estado. Exacto. De Barquín. Y también ahora le estaban dando fuerza para combatir el comunismo. Entonces, pues el Partido Comunista se declara, no es legal, tú no puedes decir soy comunista porque te metían en la cárcel 180 días, 6 meses. Entonces querían que mi papá fuera y cogiera a un morenito en la esquina pintando en la pared, pero los que eran los jefes del Partido Comunista en Cuba, que eran aliados de Batista en los años 30 y pico, 40, eran aliados como Marinelo, Blas Roca, todos esos grandes nombres, esos podían hacer lo que ellos querían, que no les pasaba nada. Entonces mi papá entra en el periódico Hoy, un periódico que todavía existe en Cuba, sí. Existe hoy, el periódico Hoy, y entra con un hacha mía de los Boy Scouts y le dice a los comunistas que estaban ahí, rompan todo eso, rompan todo. Linotipo, máquina de escribir, escritorio, acabó con todo el periódico Hoy. Lugares donde tenían oficinas, todo cerrado, gente presa. Había un sistema de la CIA, con mi papá, y controlaban el correo que venía de Checoslovaquia, Rusia, Polonia, todo, a Latinoamérica, pero millones de cartas que venían en valijas rusas. Decían USSR, me acuerdo.
Y entonces el CIA las interceptaba. Era un secreto, ¿no? De las compañías de aviación y todo, pagando lo que sea. Y las llevábamos a un lugar que era un manglar entre la playa Santa Fe, que nos criamos allí. Nosotros nos criamos en la playita Santa Fe. Estaba entre Santa Fe y Jaimanita, era un manglar. Y allí llevaban las toneladas de libros comunistas, de todo, Que estaban viniendo de Rusia. de Rusia a Latinoamérica. No llegaban a Cuba, por supuesto. Iban para Colombia, Entonces, Chile. ¿quién se encargó de tener ese proyecto, de manejar Mi todo? papá era el encargado de todo eso. Te digo, él tenía un rango que podía ser coronel, Sí. pero primer teniente nada, de ahí no lo ascendieron nunca. Entonces ahí se daban montañas, inclusive uno muy famoso que sacó un libro comunista y estaban en las diferentes librerías, de noche se fueron, se recogieron, se quemaron allí también. Mi papá le hizo mucho daño. Nunca mató a nadie, nunca dio golpes ni tortura ni nada, simplemente era inteligencia, cosas de inteligencia. Pues así fue la cosa, así fue la cosa. Y ese mandato, por decirlo así, vino de los Estados Unidos Entonces, hacia Batista mi papá, y lo ponen a tu papá de hacer ese mi papá, trabajo. entonces era así con los americanos, de la CIA o del State Department, lo que sea. Todos los años iba a Washington, pagado por los americanos, ¿ok? Se metía allá 2 o 3 semanas y lo tenían allí enseñándole cosas de tecnología. Decía, no me enseñan nada, pero les cojo el viaje. Una vez llevó a mi mamá ahorrando del perdín que le daban, tú sabes, dinero para la comida, esto, lo otro. Entonces, en otra oportunidad fuimos los tres hermanos, mi hermano mayor, Rolando, mi hermana Betty y yo. Y mi mamá, fuimos todos a Miami, estuvimos ahí 2 o 3 días en Miami viendo el cocodrilo y las cosas allí de Miami. Y entonces, ese era mi papá, era un tremendo tipo. So, él trabajaba informando a los Estados Unidos de lo que estaba pasando con el comunismo en Cuba y a veces en Latinoamérica también. Exacto, porque estaba viniendo Una cosas vez, de Rusia. Batista lo manda a México como civil, llevaba a mi hermano y a mi mamá como turistas, y entonces se fue a entrevistar con varios comunistas asilados en México, que Batista quería hacer negociaciones con el Partido Comunista. Eso no lo sabe nadie. Hacer negociaciones con el Partido Comunista para que no apoyaran a Fidel en la Loma. ¿Tu papá, tú crees que hizo el papel de como un undercover agent? No, él era civil. Civil. Él andaba de civil. Dice que me quiera matar, me mato. Andaba con un revolvito de esos bulldog chiquititos. Eso era todo. Nosotros no teníamos dinero. Vivíamos en un apartamento en La Habana Vieja. Fuimos a escuela pública todo el tiempo. Y cuando a él lo agarran preso, que lo agarra preso es Barquín, que sale de la cárcel. Los famosos coroneles que estaban dando el golpe de Estado, salen de la cárcel y al primero que mandan a buscar es a mi papá, que dice que se presenta en el Estado Mayor, en Colombia, y cuando llega lo arrestan. Ellos arrestan a mi papá. Lo mandan a la cabaña y ahí llega el Che después. Otra historia. En este momento yo creo que podemos parar. Vamos a almorzar algo porque ya... No, ya te entró hambre. No, porque Ese ya es el ruido son... que yo siento. Ya hemos estado hablando casi 1 hora. ¿Ya?